bendiga más. Nos continúe bendiciendo, gloria al Señor. Que nos dicen ya somos bendecidos, porque nos bendiga más. Amén. Damos gloria al Señor y honra al Señor que nos permite estar aquí para adorarle y bendecirle, gloria a Dios, y para buscar su rostro, hablar de su palabra. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes y cada uno de los que se conectan a la transmisión, que Dios les bendiga también. Poderoso el Señor. Antes de comenzar el estudio bíblico, vamos a hacer una oración de comienzo y vamos a orar por todos aquellos que vienen de camino, aquellos que no les va a ser posible estar aquí hoy. Que Dios les bendiga y el Señor los toque en gran manera. Padre, gracias por tu gracia, amor y misericordia. Gracias por este nuevo día. Recibe la gloria, la honra, la alabanza y el honor, porque eso a ti te pertenecen. Señor, derrama una bendición poderosa y especial en este día, en este estudio bíblico. Manifiesta tu gloria, tu presencia, Señor, y bendice a los que vienen de camino. Señor, cubre y guarda, protégeles en el nombre de Jesús. Toca a los que no les va a ser posible estar en este día de hoy. Que tu bendición caiga sobre ellos también, Dios Todopoderoso. Sana a los que están enfermos, liberta a los que están oprimidos, en el nombre de Jesús. Y en esta hora que se ha de predicar tu palabra, atamos, reprendemos y echamos fuera el diablo y los demonios, en el nombre de Jesús. Reprendemos y echamos fuera, y te pedimos que traiga sanidad, liberación, la gloria de tu presencia descienda en este lugar y hables en nuestras vidas por medio de la misma. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 1 al 7. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7. Es el último libro del Nuevo Testamento y el último libro de la Biblia como tal. Apocalipsis, capítulo 2, verso 1 al 7, esta enseñanza es titulada Mensaje a la iglesia de Éfeso. Gloria al Señor. Y basado en una revelación que el Señor por su gracia me dio, vamos a estar llevando a cabo una serie de estudios acerca de los mensajes a las 7 iglesias. Así que Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7, la palabra de Dios se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Puede sentarse. Gloria al Señor. Como ya hemos hablado desde el inicio, el título de esta enseñanza es Mensaje a la iglesia de Éfeso. Poderoso el Señor, y aquí el Señor Jesucristo comienza por decirle: escribe al ángel de la iglesia. O sea que el mensaje de Dios primeramente va dirigido al líder espiritual, y a su vez, usualmente, el carácter del líder es reflejado o visto en los seguidores. En el caso de un pastor, su carácter es visto reflejado en la congregación. La Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que cuando Saúl tenía miedo, todo el pueblo tenía miedo con él, excepto David, porque estaba en la presencia de Dios. Y en el caso de si un pastor es carnal, mundano y liberal, pues se espera que la mayor parte de seguidores, casi todos, posiblemente todos, sean iguales. Si un pastor es un pastor de fuego, que cree en los milagros, prodigios,
sanidad, liberación, se espera a su vez también que las personas que Dios le ponga a su cargo, en su mayoría, posiblemente todos, fluyan en esa misma unción, ya que van a recibir de lo que Dios imparte sobre el líder. Y en este caso, pues, el Señor comienza hablándole al ángel de esta iglesia, al líder espiritual, y le dice en su presentación que Él es el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y nos dice que las estrellas, Apocalipsis en el verso 20 del capítulo 1, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, en mi derecha, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Indica que aunque recibamos en el ministerio, en el llamado pastoral, muchos ataques del diablo, estamos en la mano derecha del Señor. Y además de eso, Jesús dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, indicando que Él se pasea en la iglesia, y ya indicó que los candeleros eran las iglesias, y a su vez trajo supervisión, trajo elogios por las cosas que estaban haciendo bien, trajo corrección en las que no. Gloria al Señor. Dice más adelante lo siguiente, dice esto: yo conozco tus obras. Hay personas que piensan que nadie los conoce, que aquí pueden hacer ciertas cosas en una congregación, fuera hacer otras, porque no hay nadie que los conozca, pero Dios nos conoce y nos está viendo, aunque no esté el pastor o ningún líder espiritual presente. Dios siempre está presente, y a Él es a quien debemos rendirle pleitesía y guardar la integridad, no importando dónde nos encontremos. Dios siempre nos está mirando. Dice, y tu arduo trabajo y paciencia. Note bien que la iglesia de Éfeso tenía arduo trabajo, quiere decir que había trabajado fuertemente, y paciencia, que no puede soportar los malos, es probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En Hechos capítulo 20, antes del apóstol Pablo partir, se despidió de esta iglesia que fue fundada por él, y les dijo que tuvieran cuidado de la gente que iban a venir, aleluya, como ovejas, pero en realidad eran lobos. Y vemos que ellos pudieron hacer caso a estas palabras que recibieron, y el nivel de discernimiento espiritual se mantuvo en un nivel óptimo, quizás aún mayor, habiendo recibido esa enseñanza de cuidarse, ya que muchas veces personas pueden frecuentar la iglesia con intenciones no necesariamente bíblicas, espirituales, cristocéntricas, en palabras sencillas, con malas intenciones. Pero para eso existe el discernimiento espiritual, para saber quién viene con un corazón puro y quién no. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, y los has hallado mentirosos. La palabra apóstol en el original lo que significa es enviado. Ellos decían que eran enviados. Y puede ser que fueran enviados, pero no enviados de parte de Dios. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Nuevamente le recalca al Señor que habían trabajado arduamente, y dice, y no has desmayado, porque cuando uno trabaja arduamente, fuertemente, se tiende a perder las fuerzas y a veces aún hasta desmayar, que puede empezar la persona con mucho ánimo y perder la pasión original o perder la fortaleza original. Gloria al Señor. Tenemos aquí dos deportistas. Ustedes que son deportistas saben que cuando los ejercicios se acrecentan en la tarea, pues se termina a veces con cierto agotamiento, y hay un tiempo de ejercitarse, hay un tiempo de descanso. Gloria al Señor. Que si no se descansa lo suficiente, se puede terminar fatigado. Y eso es lo próximo que vamos a estar viendo y hablando, porque el verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiere decir que no habían dejado de trabajar,
pero ya no lo hacían con la misma pasión que antes. Hablando de lo que es fatiga espiritual, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 8, gloria al Señor, nos dice la Biblia lo siguiente. Primer libro de Reyes, está en el Antiguo Testamento, poderoso Dios. Capítulo 19, verso 1 al 8, y dicho sea de paso, en una ocasión, después de terminar un mensaje, una vez yo recibí la corrección, fue como debe ser la corrección, con la verdad, con amor. Gloria al Señor. En aquella ocasión que recuerdo fue citando el libro de Samuel, primer libro de Samuel, que en el Antiguo Testamento tenemos el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel. Al ser un libro, se le llama primer libro, no primera, porque no es como las epístolas, que sería primera de Timoteo, segunda de Timoteo, primera de Corintios, segunda de Corintios. Es importante llamar las cosas con propiedad. Bien, primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 8. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo del enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Gracias, Señor. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí podemos ver que esta historia habla de Elías. Una vez Dios le dio la victoria sobre los profetas de Baal y Sera, que en su total eran 850, 400 de uno y 450 de otro, para un total de 850, y él solo, con la presencia de Dios, pudo vencer y tener esa victoria. Pero luego de esa gran victoria terminó fatigado, agotado espiritualmente, y lo podemos ver ya que se quedó dormido. El ángel lo despierta, le dio comida y bebida, y luego vuelve a dormirse otra vez y le toca nuevamente para que comiera y bebiera. Gloria al Señor, aleluya. Y le hablan entonces de que largo camino, que se tenía que levantar y comer porque largo camino le restaba. Quiere decir que después de una gran victoria, de una batalla contra lo que son los espíritus malignos, en este caso él se estaba enfrentando a Jezabel, a Acab, a la apostasía, terminó agotado espiritualmente, físicamente. Poderoso el Señor. Más adelante en otro estudio vamos a estar viendo, gloria al Señor, como el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia, que le dice que aunque tenía poca fuerza, gloria a Dios, no había negado la fe, no había desmayado, dando a entender lo mismo. Esa iglesia, hay tres interpretaciones que cuando leemos un libro de Apocalipsis, que se pueden aplicar. Está la literal, la histórica y la personal. En la aplicación literal está hablando directamente de esas personas que estaban en ese tiempo, de la iglesia de Éfeso en ese tiempo, de la iglesia de Tiatira en ese tiempo. En la aplicación histórica, por ejemplo, Filadelfia, se dice que es la iglesia que se va en el arrebatamiento, la Odisea, la iglesia tibia que se queda, Éfeso
en la aplicación histórica es de la iglesia primitiva. Y en la aplicación personal, pues sencillamente es cómo se aplica esta historia a mi vida. ¿Cómo puedo yo aplicar que se diga que ha perdido el primer amor? Si uno lo ha perdido, pues en esa palabra se hace rema y uno se identifica con la misma. Poderoso Dios, dice en Apocalipsis 3:8, es donde dice: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y vemos también entonces aquí que en el sentido de lo que es luchar espiritualmente, Filadelfia, en la interpretación histórica, que es la que se va en el tratamiento, estamos luchando contra huestes espirituales malignas y algo que va a querer hacernos perder las fuerzas. Poderoso Dios. Pero dice Nehemías 8:10 que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Alabado sea Dios. Poderoso Dios. Apocalipsis capítulo 2, verso 18 al 20 nos dice: escribe a la mujer de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, que esa mujer Isabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, aleluya, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Gracias, Señor. Aquí podemos ver una descripción de cómo opera el espíritu de Jezabel, al cual Elías estuvo enfrentando, y que por esta causa era que él se sentía agotado, fatigado espiritualmente. Cuando estamos en guerras espirituales fuertes, los que hemos tenido experiencia sabemos que puede resultar agotador, pero siempre el gozo del Señor nos trae fortaleza. Saber que el trabajo del Señor no es en vano, nos da fuerzas nuevas, y siempre la presencia de Dios está ahí para fortalecernos. Alabado sea el Señor. El fuego apagado, gloria al Señor. Cuando el fuego se apaga, cuando la pasión no arde igual que antes, como le pasó a la iglesia de Éfeso, que había trabajado arduamente, gloria al Señor, pero ya no tenía el mismo amor con el que había empezado antes, algo sucede en la vida de la persona si el fuego se apaga. Nos dice Romanos 8:7, nos habla acerca de las obras de la carne. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando nuestra vida espiritual está en óptimas condiciones, estamos bien espiritualmente, vamos a sentir pasión por orar, por leer la Biblia, por ir a la iglesia, por las cosas espirituales. Si nuestra vida espiritual está en decadencia, nos hemos descuidado espiritualmente, estamos en la carne, al contrario, nos va a llamar la atención cualquier tipo de distracción que no se asemeje a lo que sea la búsqueda espiritual. Cualquier tipo de cosa, por más insignificante que parezca, va a parecernos más interesante que la oración, va a parecernos más interesante que la lectura bíblica, pero cuando estamos avivados espiritualmente es diferente. Cuando la persona está en la carne, hay unas cuantas cosas que se van a manifestar, gloria al Señor, y lo dice en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Dice: y manifiestas. ¿Qué quiere decir manifiestas? Patentes, notables, visibles, que no se pueden esconder. Hay un refrán que dice que lo que está a la vista no necesita espejuelos. Y cuando una persona está en el espíritu se va a notar. Cuando está en la carne también se nota. Gloria al Señor. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Adulterio, hay diferentes tipos de adulterio, por ejemplo, pero sencillamente en la palabra, en su significado como tal, gloria al Señor, como ella, en la definición de lo que es el adulterio, significa, poderoso Dios, estar comprometido en una relación y irse fuera de la misma
con otra persona, sea dos personas que estén casados, alguien que se vaya con alguien que no es ya su pareja. Gloria al Señor. Está en adulterio. Está el adulterio de los ojos. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, poderoso Dios, nos habla de un adulterio en el cual no se ha efectuado todavía en el cuerpo físicamente, pero ya sí en la mente. Nos dice Mateo 5, 27 y 28, dice que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Poderoso Dios. Y sabemos que en esta parte corresponde sencillamente a hombre y mujer no tener pensamientos impuros. Gloria al Señor, sino tener la mente de Cristo, la mente de Dios. Poderoso Dios. Y a su vez también, sea varón o mujer también, no ser piedra de tropiezo, tentación por medio de nuestra vestimenta para otra persona. Poderoso el Señor. Está el adulterio espiritual. Está el adulterio mental, el adulterio físico o natural que el hecho cometido, como lo mencionamos anteriormente, y el adulterio espiritual, que sería la idolatría, cuando una persona adora a ídolos, dioses falsos, que no es el Dios todopoderoso verdadero. Así que eso es adulterio. Fornicación, la palabra pornea, de donde viene también la palabra pornografía. Gloria al Señor, que en el caso de la pornografía, pues es la ilustración básicamente de imágenes sexuales para cautivar la mente de las personas y llevar la mente a tener pensamientos impuros. Gloria al Señor. Aleluya. La Biblia nos enseña en 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo a la obediencia, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiere decir que cualquier pensamiento impuro que nos llegue, lo que tenemos que hacer es cubrir nuestra mente con la sangre de Cristo y decir que lo llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y reprenderlo inmediatamente. No jugar con esos pensamientos porque pueden producir, gloria al Señor, malos resultados para nuestra vida espiritual, para nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. La Biblia habla en Isaías de lo que son los huevos de áspid, de serpiente, y así como se plantan, si no son eliminados, luego puede brotar, crecer y hacernos daño. Gloria al Señor. Nos dice también, y bueno, la fornicación como tal es, antes de pasar al próximo punto, fornicación, gloria al Señor, es el sexo o las relaciones íntimas fuera del matrimonio. Y por si acaso alguien no sabe qué es matrimonio, se refiere a cuando dos personas se unen y presentan esa unión, esa relación delante de Dios. Gloria al Señor. En lo natural, con las leyes de la tierra, muchas personas lo ven como que es un papel solamente, como que es un contrato, pero esa no es la revelación bíblica. La revelación bíblica es que es un pacto delante de Dios, que Dios fue quien instituyó el matrimonio, y cuando dos personas tienen confirmación de parte de Dios de que Dios los quiere juntos por el resto de su vida, pues deciden venir al altar de Dios y presentar esa unión para que la bendición de Dios les cubra, les guarde de toda acechanza del diablo, de toda acechanza del maligno. Poderoso Dios, porque existe un mundo espiritual, existe la envidia, y para la persona tener esa protección sobrenatural es necesario, un requisito y bíblico, presentar esa unión delante de Dios. Lo próximo que nos dice es inmundicia. Inmundicia se refiere a suciedad. Gloria al Señor. Hay prácticas
que sencillamente la Biblia les llama que son contra natura, son contrarios a la naturaleza, poderoso Dios, y las personas pueden llegar en lo sexual y en otras áreas a degradarse a tal nivel que pueden llegar a hacer cosas inmundas, cosas que son de total suciedad, y sentirse avergonzados. Porque después de que Satanás los tienta para que caigan, eso es lo que les trae culpa, vergüenza. Pero hay otro demonio que tiene un rango aún más alto, que esta palabra griega ella, que significa perder el freno, y ahí llega la próxima parte que dice laxidia. El demonio de laxidia le hace a la persona perder el freno, ya sea en lo sexual, en la comida, aún manejando, en cualquier área puede y quiere hacerle perder el freno, que la persona ande en exceso. Gloria al Señor, aleluya. Y cuando nos habla de la laxidia, poderoso Dios, ya en el caso de la laxidia, la persona no tiene vergüenza, pierde la vergüenza. Una persona puede adulterar y hacerlo escondido, y si no es que le ponen un investigador y le sacan fotos, no se enteran de eso. En el caso de alguien que está dado por un espíritu de laxivia, para la persona es un gozo decirle a su pareja que le está haciendo infiel. No se limita a eso. Hay prácticas que menciona Romanos capítulo 1, verso 18 al 32. Nos habla, gloria al Señor, de lo siguiente. Entre estas prácticas podemos ver, y vamos a leerlo, donde la iglesia, Romanos 1, 18 al 19 adelante, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad o divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, del Dios que no desgasta. Gloria al Señor. En semejanza de imagen de hombre corruptible, de hombres, de seres humanos que se desgastan, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, que es lo que estuvimos hablando ahorita, en las concupiscencias de sus corazones, en los malos deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, del cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es, gracias Señor, aleluya, contra naturaleza. Vemos aquí que nos habla de que el origen del lesbianismo y homosexualismo bíblicamente está arraigado en lo que es la idolatría, y que es una pasión vergonzosa, que es un cambio del uso natural por uno que es contrario a la naturaleza. En otras palabras, no es el diseño original con el cual Dios creó ni al hombre ni a la mujer. Varón y hembra los creó, y cada uno y dentro de lo que Dios nos puso, en lo que puso en cada uno de nosotros, en cada área, gloria al Señor, tiene un propósito para que se complemente el uno al otro, el varón adjunto de la mujer y viceversa. Poderoso Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxidia. Ahí está la palabra. Unos con otros, indicando que la homosexualidad bíblicamente, lo próximo que nos menciona, es que es un acto, además de inmundicia, de laxidia. Poderoso Dios, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos
la retribución debida a su extravío. Lo próximo que nos menciona es que es un extravío, es un desvío de lo que es el camino derecho que Dios trazó ya para los seres humanos en cuanto a la sexualidad, ya que Dios es el creador de lo que es el sexo, las relaciones íntimas, pero tiene un plan. La fornicación está fuera de ese plan divino, el adulterio también, el homosexualismo, el lesbianismo, bisexualismo y transexualidad y demás está fuera del orden divino. Pero no se ponga triste si hay alguien que esté escuchando y esté en esa lucha, en esa batalla. Gloria al Señor, solamente Dios le puede dar gozo, paz y felicidad. Y lo que la persona puede estar buscando, si es una mujer, no va a conseguir ese gozo y esa paz en otra mujer. Un hombre no lo va a conseguir en otro hombre. Y si es alguien que investiga en ambos, buscando con ambos sexos, tampoco. Solamente Dios puede llenar el vacío en nuestros corazones. Solo Cristo Jesús. Así que este es el momento para que, igual como le predicamos a quien esté, gloria al Señor, en cualquier práctica, aunque además del homosexualismo, el lesbianismo y los que estén en fornicación, que estén en promiscuidad, que estén con diferentes personas, solamente el Señor Jesucristo puede llenar el vacío en el corazón. Y para ello hacemos una oración de fe en la cual reconocemos que lo necesitamos a Él. Antes de terminar este estudio bíblico, vamos a estar ofreciendo esa oración para que podamos todos, gloria al Señor, guiar a las personas a Cristo por medio de esa oración. Gloria al Señor. Así que continuamos con lo siguiente. Dice, alabado sea Dios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, que significa llenos, hasta más no poder, capacidad, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo, gracias Señor, entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y en este aspecto, pues sabemos que hay un bombardeo grande con respecto a lo que es cierta ideología que quiere ser, gloria al Señor, impartida a los niños, poderoso Dios, y a través de anuncios, televisión, en los teléfonos, sucesivamente, continuamente está esa presentación en películas y demás, y la Biblia nos habla de que Dios no se desagrada solamente de quienes practican eso, sino de quienes se complacen con los que tienen esa práctica. O sea, que uno no puede ser copartícipe no solo de esta, sino cualquier práctica de pecado. Si uno apoya cualquier práctica de pecado, también el juicio de Dios va a venir sobre uno. Poderoso Dios, uno tiene que estar a favor de lo de Dios, no en contra. Poderoso el Señor. Entonces, estos son los resultados cuando el fuego está apagado. Van a suceder todo este tipo de cosas, pero cuando el fuego está encendido, y ya estamos terminando, vamos a Hechos capítulo 28, quinto libro del Nuevo Testamento, gloria al Señor. Hechos capítulo 28, verso 1 al 5, dice lo siguiente: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Quiere decir que los trataron bien, con no poca humanidad, o sea que con mucha humanidad. Porque encendiendo un fuego, explica más adelante, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora,
huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Más adelante dice que ellos cambiaron de opinión y entonces pensaban que era Dios, pero no quiero hacer énfasis en eso, sino en lo siguiente, gloria al Señor, y es que el apóstol Pablo, aquí el Señor lo utilizó para darnos un ejemplo de qué es lo que debemos de hacer si nos ha sucedido como a la iglesia de Éfeso. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: poderoso Dios, que tenía contra él que había dado su primer amor, que recordara por tanto dónde había caído, si no iba a quitarle su candelero, y ya vimos que el candelero es la iglesia. Quiere decir que el brillo de Dios se iba a ir. Podía quedar la apariencia de lo que un día fue, la estructura del templo quizás, o el estuche de que esa persona en algún tiempo dado pagó el precio, Dios le usó, pero no iba a estar la misma pasión, no iba a estar el mismo brillo, el mismo fuego que antes. Y no podemos vivir siendo cristianos de apariencia, sino que tenemos que ser cristianos genuinos. Y para ello, a veces se nos puede apagar el fuego, a veces podemos sentir que hemos perdido terreno espiritual, pero existe lo que se llama una renovación espiritual, donde el fuego vuelve a arder, se enciende. Una de las cosas que más puede causar, gloria al Señor, la muerte en la vida de alguien, como el sueño que Dios me dio esta mañana, en el que había un joven que estaba batallando con, gloria al Señor, 2 serpientes, y luego se acercó, venía otra de camino, y Dios por si acaso me permitió ayudarle. Él quería forcejear, pero mientras trataba de moverse, la serpiente, poderoso Dios, lo apretaba más, y le dije que dejara de moverse, y comencé a clamar a Dios y que el fuego de Dios descendiera. Y cuando el fuego cayó, la serpiente huyó, incluyendo la tercera que venía, también fuego de Dios sobre ella. Y entendí entonces que ahí Dios me habló sobre el Apocalipsis, lo que vamos a estar desarrollando con la ayuda de Dios, martes tras martes, ya que de los domingos estamos hablando acerca del Espíritu Santo, necesitamos avivamiento, pero martes tras martes que estamos llevando a cabo los estudios bíblicos, el mensaje de la iglesia de Éfeso, la Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, cada uno de ellos, gloria al Señor, tiene una importante relevancia, aleluya, y más aún para este tiempo final. Entonces, una de las palabras que más común se ha vuelto en este tiempo, gloria al Señor, es la palabra tóxico, tóxica o toxicidad. Y durante mucho tiempo, todos quizás en algún momento nos hemos reído de los memes, de los comentarios, de los videos, pero si en realidad entendemos a fondo lo que significa eso, en términos psicológicos quizás le puedan llamar bipolaridad, pero la Biblia no le llama ni toxicidad, ni le llama de otra forma, le llama una persona de doble ánimo. Dice Santiago 1:8 que el hombre, el ser humano de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Quiere decir que comienza una cosa y la detiene, no puede terminar, y comienza otra y se detiene también. Y hay una inconstancia, hay inseguridad en la persona. Por eso esa inseguridad que siente acerca de sí mismo, sí misma, la proyecta hacia todo lo que le rodea, usualmente por un patrón de rechazo y otras cosas más que van envueltas en lo emocional. Pero más allá que lo emocional, hay espíritus malignos, espirituales, aleluya, hay cosas espirituales que operan detrás de eso, gloria al Señor, aleluya, ya que hay espíritus de serpiente, espíritus serpentinos, y la serpiente, los escorpiones, traen consigo veneno tóxico, algo venenoso, poderoso Dios. Y las relaciones o interacciones tóxicas pueden hacer apagar, además de trabajar arduamente, una de las cosas que puede, además de la lucha espiritual, la guerra espiritual, además de trabajar arduamente, el batallar contra estos espíritus puede causar que el fuego mengue, cese, se apague, pero hay solamente un secreto para que el fuego vuelva a resurgir. Y lo vemos en Hechos 28, verso 1 al 5. A Pablo le mordió una serpiente y ¿qué hizo? Lo echó a morir.
la sacudió ¿en dónde? En el fuego. Quiere decir que hay que sacudir la víbora en el fuego. Por eso tratamos un coro que dice, si la víbora te picó, sacúdala en el fuego. Necesitamos el fuego de Dios en nuestra vida. Necesitamos que la presencia de Dios fluya. Aleluya. Y así obtendremos la victoria. Cierro con las siguientes declaraciones. Gloria al Señor. Hay una historia acerca de un hombre que vio una serpiente en peligro y él intentó ayudarla, poderoso Dios. Cuando intentó ayudar a la serpiente lo mordió, lo picó. Y en ese momento, pues quizás cualquiera diría, yo la mato, yo no la ayudo más. Pero el hombre terminó de ayudarla. Gracias, Señor, gloria a Dios. Y cuando terminó de ayudar a la serpiente, le preguntaron que por qué él hizo eso. Y él le dijo que él no podía sentirse mal porque la serpiente lo hubiera mordido, lo hubiera picado, porque la naturaleza de la serpiente es esa, es morder, es picar. Gloria al Señor. En cambio, la naturaleza de él, del hombre, es la de ayudar. Por ende, él no podía permitir que la naturaleza de la serpiente cambiara la naturaleza de él. Quiere decir que en la vida vamos a enfrentar, a batallar diferentes situaciones en búsqueda de ayudar a personas que estén atados por estos espíritus. No que le estamos llamando serpiente a nadie, gloria a Dios, sino que una persona que pueda estar atado o atada por un tipo de espíritu de estos, gloria al Señor, podemos quizás terminar mordidos y todo eso, pero no podemos permitir que eso cambie la naturaleza de lo que Dios ha escrito en nosotros, nuestra esencia. Poderoso Dios, aleluya, gracias Señor, ya que así manteniendo la firmeza tendremos la victoria. Y tenemos dos cosas, una que sacudir la víbora en el fuego, y otra más es que una vez que estamos encendidos con el fuego de Dios, el Señor dijo en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad, significa poder, para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hollar significa no solo pisar o pisotear, sino sacar del escondite, y entonces pisar las serpientes, pisar los escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Puesto en pie, que el mensaje ha terminado. Padre, gracias por tu gracia, amor y misericordia. Recibe la gloria, la honra, la alabanza y el honor, porque solo a ti te pertenecen. Gracias, Señor, por esta palabra en esta noche, dado lo que tú me has dado para este día, sin quitarle ni añadirle. Pero, Señor, que tú hagas ahora tu trabajo, que haya sido de bendición. Aleluya, y que sabemos que ha de ser de bendición. En el tiempo de Elías, él se enfrentó contra los profetas de Baal y Acera, y ellos invocaron esos poderes satánicos y no pudieron manifestarse. Aleluya, porque tu presencia estaba con él. Después de eso, él necesitó ayuda, y tú no le dejaste solo, aunque él quería morirse. Oh, gloria a Dios, sino que le diste alimento. Aún en la cueva, le preguntaste qué él hacía ahí, porque tu propósito con él no era que él estuviera en una cueva, santo, aleluya, sino que cumpliera con lo que tú le llamaste, lo utilizaste para ungir a 3 siervos tuyos, incluyendo su sucesor, el sucesor en su lugar, aleluya, y luego te lo llevaste contigo. Todavía nos queda camino por andar, largo camino nos resta. Sana, fortalece a cada persona en esta noche, en el nombre de Jesús, en esta hora. Poderoso Dios, derrama tu gloria, derrama tu poder. En el nombre poderoso de Cristo, amén, amén, amén. En este momento vamos a hacer, como dijimos previamente, una oración. Si alguien no conoce a Cristo, quien necesita al Señor, quiere reconciliarse, nombre de Jesús. Esta es la oración. Padre Celestial, perdóname, Señor Jesús, borra todos mis pecados con tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, donde jamás se ha borrado. Te doy gracias, Señor,
porque tu sangre limpió mis pecados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias. Oramos. Señor, sana a los que estén enfermos. Si hay alguno que esté cautivo, atraemos un espíritu de brujería, hechicería, que no pueda dormir en la noche. Atamos, reprendemos, echamos fuera todo espíritu maligno. Lo atamos con cadenas. En el nombre de Jesús, sacudimos la gloria en el fuego en esta hora. Para tu gloria y tu honra, Dios. Y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, derrama tu gloria y tu presencia, Espíritu Santo. Quema todo lo que no sea tuyo, Dios. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Si de los que estén escuchando en la transmisión, que hayan recibido esta oración, si no, comienza a leer la Biblia, que es la palabra de Dios, Dios le hablará. Comienza a orar, que es hablar con Dios. Escuche música cristiana y congréguese en una iglesia que crean que Cristo sana, salva, bautiza, viene muy pronto, viene nuevamente, gloria al Señor. Y poderoso Dios, que se instruye en el ayuno, y vamos para adelante en nombre de Jesús. Así que esto ha sido todo por hoy. Vamos para adelante y para el cielo, con Cristo y sin miedo y sin curvitas. Padre, gracias, salimos de la en tu presencia y que nos bajo la cobertura tuya, de tu Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludamos a nosotros por parte de